Este video es únicamente informativo. Su propósito es contar un caso histórico real con respeto. Esta es la historia del niño en la caja. Un caso tan triste, tan misterioso y tan desconcertante que a pesar de los años y los avances tecnológicos, sigue sin una respuesta definitiva. Un caso que mezcla dolor, incertidumbre e incógnitas que parecen no tener fin. Hoy te contaré la historia del pequeño niño anónimo que apareció dentro de una caja en 1957. Un caso que cambió para siempre la forma en que se investigan los crímenes sin resolver en Estados Unidos. Un caso que, aún hoy, sigue generando preguntas que nadie ha podido responder con total certeza. Y quizá, mientras escuchas esta narración, tú mismo puedas pensar que pudo haber pasado realmente. La historia comienza en una zona tranquila del norte de Filadelfia, un lugar donde las familias vivían su día a día sin imaginar que un hallazgo cambiaría para siempre la tranquilidad de esa comunidad. Era el 25 de febrero de 1957, un día frío, silencioso y aparentemente normal. Pero en medio de esos campos, un joven que revisaba trampas para animales vio algo que alteró completamente la calma del lugar. En un pequeño claro, abandonada entre la maleza, había una caja de cartón. Una caja común, del tipo que se usaba para transportar cunas de bebé. Algo que no despertaría sospechas hasta que la abrió. Dentro de esa caja, encontró el cuerpo de un niño pequeño, de entre 3 y 4 años, delgado, con el cabello recién cortado y envuelto apenas en una manta. Su rostro parecía tranquilo, pero estaba claro que algo terrible había ocurrido. El joven que lo encontró se asustó tanto que no quiso reportarlo de inmediato. Pasaron horas hasta que otra persona que transitaba por la zona decidió avisar a la policía. Ese retraso complicaría más adelante la línea de tiempo del caso. Pero en ese momento, la prioridad era clara en descubrir quién era aquel niño y qué había sucedido antes de que su cuerpo terminara abandonado de esa manera. Cuando la policía llegó, comenzaron una investigación exhaustiva. Revisaron la zona centímetro a centímetro en busca de huellas, rastros o cualquier objeto que pudiera dar una pista. La manta, la caja, el corte de pelo, todo era una pieza del rompecabezas. Pero lo más importante era identificarlo. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué nadie lo estaba buscando? A simple vista, el niño parecía haber sido cuidado en algún momento. Estaba limpio. Su cabello había sido cortado recientemente y sus uñas también estaban recortadas. Pero al mismo tiempo su cuerpo mostraba signos claros de desnutrición. Era un contraste fuerte por un lado, señales de atención básica. Por otro, señales de abandono prolongado. Para los investigadores, eso ya era una pista inquietante. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda masiva de información. La policía imprimió miles de folletos con el rostro del niño dibujado a mano, ya que no existían fotografías claras. Esos folletos se repartieron en hospitales, escuelas, estaciones de bus, oficinas de adopción, iglesias y en cualquier lugar donde la gente pudiera reconocerlo. Pero nadie dio una respuesta clara. Nadie dijo, ese podría ser mi hijo, o ese niño se parece a alguien que conozco. Era como si el pequeño no hubiera existido. Las teorías comenzaron a surgir desde los primeros días. Una de las más fuertes sostenía que el niño había sido criado en un entorno donde no estaba inscrito en ninguna escuela o registro oficial. En aquellos años, era común que algunas familias tuvieran hijos que no estaban documentados adecuadamente, especialmente si habían sido adoptados de manera informal o entregados entre familiares. Eso explicaría por qué nadie lo reclamaba. Pero aún así, ¿cómo era posible que ningún vecino, ningún conocido, nadie reconociera su rostro? Con el tiempo, los forenses lograron reunir más detalles. El niño tenía varias marcas en el cuerpo que podrían haber sido causadas por golpes o accidentes pasados. Algunas cicatrices parecían antiguas, mientras que otras eran más recientes. También encontraron señales de que había estado enfermo y no había recibido tratamiento adecuado. Todo esto apuntaba a que no había tenido una infancia fácil. Era como si hubiera vivido escondido, apartado del mundo, fuera del sistema y de cualquier vigilancia médica. Uno de los detalles más extraños fue el corte de cabello. No era un corte cuidado,
sino uno irregular, como si se hubiera hecho a toda prisa, o incluso como si alguien lo hubiera cortado después de su muerte. Los investigadores tardaron tiempo en determinar si ese detalle era una pista real o una simple coincidencia. Pero para muchos, ese corte de cabello parecía la marca de alguien que quería alterar la apariencia del niño para que no fuera reconocido fácilmente. Los oficiales empezaron a analizar la caja donde lo encontraron. Era una caja utilizada para transportar una cuna económica que se vendía en grandes almacenes. Eso permitía reducir la lista de lugares donde dicha caja podía haber sido adquirida. Revisaron facturas, inventarios, zonas de distribución y listas de clientes. Incluso entrevistaron a familias que habían comprado ese tipo de cuna en los últimos meses. Pero ninguna investigación coincidió con la identidad del niño. La caja era una pista concreta, pero no llevaba a ninguna parte. El caso comenzó a aparecer en los periódicos locales. Luego, en todo el país, la imagen del niño reconstruido por Hatchistaus Forensis se convirtió en un símbolo triste de lo desconocido. A pesar de eso, ninguna familia se presentó a identificarlo. Ninguna llamada relevante llegó. El silencio alrededor de la identidad del niño era casi tan escalofriante como encontrarlo en la caja. Los investigadores siguieron trabajando durante meses. Revisaron hogares adoptivos, orfanatos, instituciones religiosas, clínicas y comunidades enteras. Buscaron registros antiguos de adopciones informales. Revisaron listas de niños desaparecidos en todos los estados. Pero ninguna coincidencia era perfecta. Ningún nombre encajaba completamente con la edad, el tamaño y las características del niño. Con el paso de los años, más teorías aparecieron. Una mujer aseguró que el niño era su hermano, quien había sido maltratado y finalmente abandonado por su madre adoptiva. Su historia coincidía en algunos aspectos, pero no había pruebas sólidas que la respaldaran. Otros afirmaron que el niño podría venir de una familia itinerante o de un grupo que vivía al margen de la sociedad. Incluso hubo quienes creían que el niño había sido entregado a una familia que luego no pudo hacerse cargo de él. Sin embargo, ninguna teoría era concluyente. En 1998, el caso volvió a cobrar fuerza cuando el cuerpo del niño fue exhumado para obtener muestras de ADN. La tecnología había avanzado lo suficiente como para comparar su información genética con bases de datos nacionales. Fue un rayo de esperanza para los investigadores y para las personas que seguían el caso desde hacía décadas. Pero una vez más, el resultado fue desalentador. No se encontró ninguna coincidencia. El niño seguía siendo anónimo. A pesar del esfuerzo de la policía, los criminólogos, los investigadores privados y los ciudadanos interesados, el caso permaneció sin resolver. Década tras década, la tumba del niño, marcada simplemente como America's Unknown Child, se convirtió en un símbolo de todos los niños cuya historia nunca fue contada por completo. Los detectives, incluso retirados, nunca dejaron de pensar en él. Muchos afirmaban que era el caso que más les había marcado en toda su carrera, no por lo macabro, sino por lo profundamente triste. La sensación de no poder darle un nombre, una identidad, una historia clara. La idea de que un niño pudiera pasar por este mundo sin dejar ningún rastro oficial. Con los años, la comunidad creó memoriales y campañas para mantener viva la memoria del pequeño. Documentales, libros, reportajes y análisis criminales fueron reabriendo el caso ocasionalmente, buscando nuevas pistas, revisando viejos documentos o analizando teorías antiguas con herramientas modernas. Cada cierto tiempo, el caso recuperaba atención pública, pero sin resultados concluyentes. El misterio del niño en la caja se convirtió en un recordatorio doloroso de lo frágil que puede ser la vida y lo difícil que puede ser encontrar la verdad, incluso cuando cientos de personas se dedican a buscarla. No importa cuántas hipótesis haya, cuántos expertos analicen la evidencia o cuántos avances científicos aparezcan en la historia del niño, sigue envuelta en silencio. Hoy, después de tantos años, todavía hay personas que creen que algún día aparecerá una pista definitiva.
Tal vez un familiar que desconozca su historia, tal vez un documento olvidado, tal vez una coincidencia genética en alguna base de datos moderna. Otros piensan que la verdad se perdió para siempre, que las personas responsables ya no están vivas o que los registros jamás fueron creados. Lo único seguro es que el pequeño sigue siendo una figura misteriosa, un símbolo de preguntas sin respuesta. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la identidad, de la protección infantil y de las vidas que pasan desapercibidas. Aunque nunca sepamos su nombre real, su caso dejó una marca profunda en la sociedad, no solo por el misterio, sino por lo que representan la necesidad de cuidar, proteger y no olvidar. Y así, después de tantos años, el caso del niño en la caja sigue siendo uno de los misterios más conmovedores y desafiantes de la historia criminal estadounidense. Un caso que nos recuerda que a veces incluso el más pequeño de los seres puede dejar una huella enorme, aunque nadie haya podido decir quién era realmente. Si te gustó este video y quieres que sigamos investigando casos misteriosos e impactantes del pasado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Gracias por acompañarme en esta historia.